Ya estamos de regreso. Vamos a seguir platicando sobre los posicionamientos del debate. Ahora, pues sobre todo relacionado con el tema de la infraestructura, que también por ahí se habló de los grandes proyectos del presidente López Obrador. Ya tenemos en la línea a Fausto Barajas, ¿verdad? Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fausto es experto en esta materia, la infraestructura, fue subsecretario de infraestructura, de hecho. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes al auditorio. ¿Cómo están? Bien, bien, pues interesados en platicar contigo cómo viste pues este debate de ayer, el segundo de los candidatos presidenciales, las candidatas, el candidato. Se tocaron mucho los temas del proyecto o de los grandes proyectos como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué nos puedes decir de lo que escuchaste ayer? Mira, del debate creo que es muy poco tiempo, obviamente, para poder tener, digamos, una opinión amplia de lo que vimos ayer o lo que la gente vio ahí, porque también hubo ataques y respuestas principalmente de las dos candidatas, las propuestas que hicieron, que tuvo mucho más tiempo porque no entró, digamos, esas discusiones Álvarez Maínez de posicionar o poner más temas sobre el tema de infraestructura sobre la mesa, pero veo que prácticamente lo que dijeron ayer, Darío, yo creo que todo tiene sentido y se puede hacer. ¿Qué creo yo que falta o es muy difícil de hacer en estos debates por la estructura de cómo está diseñado y los tiempos que tienen? Es cómo pones esto, ¿no? Porque suenan como ideas sueltas. De repente se habla de vivienda, que el problema del agua, que si el metro, que si Dos Bocas va a funcionar, que si el Tren Maya. Pero creo que todos estos temas, y cuando vas ya más a detalle a revisar las plataformas, todavía vienen más listados de proyectos y se habla a veces de montos de inversión, de cuánto, cómo, en fin. Pero ¿qué creo que falta o sigue y seguirá para el que gane? Porque yo creo que ahorita todavía en esta etapa de campañas vas viendo pincelazos, sobre todo en el tema de infraestructura, que es un tema más como de planeación, diseño y ejecución. Es difícilmente ver cómo están integrados, porque creo que en las campañas no necesariamente todavía tienen esos equipos tan robustos para poder diseñar por sectores, es decir, para el agua, para el tema de infraestructura social, para el tema de las escuelas, para el tema de los hospitales, para el tema de carreteras, para el tema de electricidad, de petróleo. Y creo que es como deberías ya, el que gane va a tener que poner, y creo que hay varios de los temas que tocaron los tres candidatos que deberían entrar en la plataforma del que gane y en el plan de infraestructura que se debería tener. Ojo, yo creo que el ejercicio que se hizo cuando a mí me tocó trabajar en gobierno no se ha vuelto a hacer y creo que sí hace falta, que es tener un plan de infraestructura claro, con metas y objetivos, donde pongas los recursos de inversión que vas a necesitar, tanto del presupuesto de la Federación, que son de los impuestos que se pagan, así como la participación del sector privado a través de acciones público-privadas. Y de ahí a cada sector tienes que ver qué es lo que vas a hacer, cuánto quieres destinar a carreteras, cuánto a puertos, cuánto a aeropuertos, cuánto a agua, para poder bosquejar un plan, una ruta para ejecutar durante un gobierno que tenga, aunque sea en las primeras versiones, montos de inversión estimados, en qué etapa se encuentran algunos proyectos, para que puedas decir hacia dónde quieres llevar el país en términos de infraestructura y qué beneficios vas a lograr con eso o a qué quieres llegar en términos de, por decir algo, y hacer que México sea una plataforma logística, que todas las escuelas públicas de este país estén equipadas con internet, que tengan baños, porque muchas ni siquiera tienen baños, tengan buenas aulas, en fin. Esto creo que falta, Darío, y es lo que debería seguir ya para el candidato o la candidata que gane las elecciones presidenciales. Hoy viste ideas o algunas puestas de proyectos, pero sin un claro dónde lo amarras o en un andamiaje. Por supuesto, Fausto. Fausto, y luego de la experiencia de los proyectos faraónicos del presidente López Obrador, pues como que queda la sensación que la presidenta que asuma responsabilidades a partir de octubre, pues va a tener que ser, digamos que muy estructural al presentar algún proyecto de este tipo, porque pues se ha gastado mucho, no se le ve tanta utilidad, y en el caso, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles, pues no ayudó a mitigar el enorme problema que tenemos de un aeropuerto en la zona centro del país.
ver, como lo dices, Rogelio, yo creo que el siguiente gobierno tiene que haber aprendido. A ver, tenemos ejemplos. En el gobierno del presidente Peña tienes el Tren México-Toluca, que digamos es una obra que todavía no se Sí. acaba y se empezó hace pues casi 10, 12 años y se iba a acabar teóricamente en 2006. Acabó, si mal no recuerdo, más del doble de lo que se estimaba. Entonces sí tienes que meterle más orden a la planeación, diseño y ejecución de la infraestructura en el país para evitar que los sobrecostos o la mala planeación de origen se conviertan en recursos que no tenías presupuestados y eventualmente tienes que quitar los recursos a programas sociales o a otras áreas del gobierno que son indispensables, y por eso también los proyectos se van alargando, porque nunca se hizo, digamos, en etapas como se deben hacer los grandes proyectos de infraestructura para planearlos, diseñarlos y ejecutarlos. Pues yo creo que el gobierno siguiente tiene que dedicarle, desde el nivel de la oficina del presidente, una oficina que le dé seguimiento, porque es el gran tema de la infraestructura y de muchas cosas en los gobiernos. La planeación, la ejecución y el seguimiento. Se le tiene que dar seguimiento para que las cosas ocurran. De otra manera, quedan en temas que, déjenme decirlo, los proyectos que ayer se escucharon, muchos de estos no sean ideas originales, los puedes encontrar en propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, académicos de México, de los sectores, en fin, los hemos oído en muchas mesas durante muchos años. El gran tema y el reto de un país como México es tener los recursos, tener a las personas adecuadas en las áreas, tanto ejecutoras como las que ven que se cumpla la ley, por ejemplo, en las áreas ambientales, derechos de vía, en fin, para poder ejecutar. Y eso pasa también por, déjame decir, un diseño artístico e ingenieril para lograr hacer que las cosas ocurran. No se habló ya de nuevos proyectos, ¿verdad? ¿Tú consideras eso como algo positivo? Por lo menos en el caso de Sheinbaum, porque Gálvez sí habló de, pues, por ejemplo, infraestructura hídrica. Mira, yo lo que vi en la plataforma de Claudia Sheinbaum, que es, fíjate, proyectos como programas o iniciativas, es la continuidad al desarrollo de trenes. O sea, lo ves claramente como un tema diferenciador de las otras propuestas, tanto de Jorge Álvarez Maínez como la de Xóchitl Gálvez. Ahí es donde yo veo una beta. Todos hablan del tema hídrico y sobre todo porque ahorita estamos ya desde 3 años en una época de sequía que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país, lo cual ha generado un estrés hídrico ya en muchas de las principales ciudades del país. Entonces se ha vuelto un tema crítico que debería tener un balance, porque hay otras cosas que hacen falta, ¿no? Carreteras, puertos, inversión en los hospitales, de tenerlos en buen estado, en fin, tienes que tener un balance. Lo único que yo veo muy diferenciador, digamos, que no ves en las tres, es este tema de apostarle o seguir apostando por el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, que es lo que veo en la plataforma electoral de Claudia Sheinbaum. De ahí todavía no ves grandes proyectos. Insisto, me sorprendería que hubiera uno bueno. Por ejemplo, las críticas que hacen del aeropuerto. Lo que sí me llama la atención es que ahorita podrías hablar es, ya está el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué se puede hacer con él? Es integrarlo a los demás aeropuertos que están alrededor de la Ciudad de México y hacer un sistema aeroportuario, como alguna vez se pensó, conectándolo con, ya sea con alguna carretera, carriles confinados, algún tren que conecta aeropuertos como el de Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Sí. en fin, pensarlo de esa manera. Yo creo que ahorita hubiera elementos para que hubiera soluciones y ya no estar atorados en que si ya el aeropuerto que se canceló, que si ahorita estamos haciendo algo, eso sí creo que hace falta y podría tenerse ya un bosquejo mucho más claro en los 3 equipos de campaña. Pues Fausto Barajas, subsecretario de Infraestructura, experto en la materia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Buenas tardes al auditorio.